opinión personal es que el mejor término es el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estuvimos ya viendo un poquito sobre Antíoco Epífanes y que Epífanes es manifiesto en el término de deidad, o sea, se manifestaba él como un rey. Y como rey, recuerden que como rey, él era 100% de los que querían helenizar el mundo conquistado. En otras palabras, que todos se hicieran griegos en cultura, en lenguaje, en escritura, en pensamiento. Y esto iba en contra de lo que algunos grupos hebreos querían, que era seguir con sus tradiciones religiosas, con su idioma, con su libro santo, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y este hombre, que en lugar de decirle el manifiesto, le decían Antíoco el loco o Antíoco Epímanes, que era una forma de decirle, en lugar de usted ser manifiesto, usted es un loco. Porque este hombre, entre otras cosas, a los judíos les tenía prohibido celebrar el Shabbat, que es el día de fiesta religiosa para los judíos. También les tenía prohibido hacer la circuncisión, que es la señal del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y por tercero les decía que era prohibido tener las escrituras. Recordemos que ya en este tiempo se daban las copias para que en las sinagogas se pudiera explicar la palabra de Dios a todo aquel judío que quisiera escucharla. En medio de todo esto, cerca del año 167 antes de Cristo, entonces este hombre abolió la legítima línea del sacerdocio y profanó el templo, contaminándolo con animales impuros, el cerdo en sacrificio pagano en el altar del Señor. En otras palabras, hizo una burla de la religión judía, utilizó el templo de manera inapropiada e hizo un sacrificio de un animal impuro. Si vamos nosotros un momentito a Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, el que lo tenga lo puede por favor leer. Marcos 13, 14. Mi hermanita Sofía, vamos allá, le van a entregar ahí el micrófono. Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ok, esta es una señal del tiempo final para el pueblo de Israel y es muy parecido a lo que pasó precisamente con Antíoco, que era una burla, una mancha, un desprestigio para el templo. Bueno, en nuestros tiempos no está el templo. Por eso el templo tiene que estar construido para que esto que acabamos de leer en Marcos se cumpla. ¿Ok? Entonces, pero esto es una señal para los judíos. Esto va a marcar la mitad de la gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación se va a dividir 3 años y medio de paz, de conquista, de llamar la atención del anticristo. Luego va a pasar esto y los judíos les dice: ustedes huyan, váyanse, y ahí se les va a caer la venda de los ojos y se van a dar cuenta que realmente Jesucristo era el Mesías. Pero bueno, eso va a ser en el futuro. Vamos a ir un momentito al pasado, más o menos en el año 167 de antes de Cristo. Y esto que hizo Antíoco se podía considerar como una evidente violación religiosa. O sea, ya más bajo no podía caer este hombre, ya no había nada peor para los judíos. Y entonces es ahí
como tenemos entonces ya de vuelta a los macabeos, que esto está en el año 164 antes de Cristo. Matías y sus 5 hijos, quienes se rebelaron y lucharon para eliminar a los invasores. Ahora, es importante entender, hermanos, que los libros apócrifos son libros históricos. ¿Ok? No son libros inspirados, son libros históricos. Si usted quiere leer sobre la historia de ese tiempo, usted perfectamente puede leer los libros de los macabeos, el primero y segundo de Macabeos. No me voy a meter en la historia porque la Iglesia Católica más o menos en 1400 y resto los adoptó como parte del canon y les puso por nombre a estos libros deuterocanónicos, que esto quiere decir de un segundo canon. Solamente para que entendamos, número 1, la Iglesia Católica no aceptó todos los libros apócrifos, solo aceptó algunos donde podían ellos basar algunas enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Sí, hermanito Juan, si me ayudan aquí un momentito con mi hermano Juan. Pastor, ¿quién era Epifanés? Ok, este Antíoco Epífanes era precisamente el conquistador que había salido después de muchos años de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, los 4 conquistadores, los 4 generales se dividen todo el área conquistada y entonces de esa línea es que sale Antíoco. Y este Antíoco era griego al 100%. Recordemos que los asirios no tenían problema con que los judíos siguieran con su religión, siguieran con sus costumbres, no había ningún problema. Pero cuando llegó este hombre dijo, no, esto no está bien, yo quiero que todos se hagan judíos, y entonces se fue en contra de toda la cultura judía. Entonces es ese conquistador más o menos en el año 167 antes de Cristo. Entonces, mis hermanos, los macabeos aparecen en escena. Ahora ellos eran sacerdotes. Recuerden que ya Antíoco había quitado toda la línea sacerdotal. O sea, los sacerdotes venían de una línea, de la línea de Leví, ¿recuerdan? Pero él dijo, olvídense, yo me voy a abolir absolutamente todo lo que tenga que ver con ustedes, con su religión, con sus pactos, con sus costumbres. Y entonces dijeron los macabeos, aquí no hay otra cosa más que levantarse en armas. Y entonces hubo una guerra, la guerra de los macabeos, que todavía el día de hoy los judíos siguen celebrando a partir de una fiesta que se da el 25 de diciembre, que es la fiesta de Hanukkah. Esta fiesta es celebrando precisamente o recordando, conmemorando la conquista de Matías y sus hijos. Sus hijos, 3, el tercero Judas tomó la lucha a la muerte de su padre, y hasta hoy entonces los judíos siguen celebrando, recordando o conmemorando este acontecimiento. Eventualmente la resistencia judía contra Antíoco, ya le doy la palabra, ¿no? Liderada por Judas Macabeo y los asmoneos, restauró el linaje sacerdotal y rescató el templo. Esto durante los años que comprenden del año 142 al año 63 antes de Cristo. Esta revuelta más que religiosa, una revuelta de guerra, lograron ellos otra vez conquistar, lograron ellos otra vez tener el control del templo, poder otra vez tener la línea sacerdotal, volver a poder poner sacrificios y todo lo demás, más o menos al año 63 antes de que Cristo Jesús entrara en escena. Ahora sí, mi hermanita, le escucho. Me acuerdo, no sé en cuál de los apócrifos, me pareció, creo que era Macabeos, no recuerdo,
Pero creo que había mencionado, bueno, no sé, como en varios versículos, no estoy segura, corríjame si estoy mal. Dios, la palabra Dios, se menciona, no se menciona, es que me parece que en varios versículos se menciona Dios, entonces por eso es que me pregunto como por qué lo sacaron si se menciona Dios. Ok, bueno, el hecho de que un libro mencione a Dios no lo hace inspirado, solo para arrancar por ahí, ¿verdad? Pablo probablemente escribió no solamente las 13 cartas o 14 según a quien usted le pregunte, ¿verdad? Porque para algunos hebreos se fue escrito por Pablo, pero no fue lo único que Pablo escribió. Pablo tuvo que haber escrito muchas otras cosas, pero estas cartas fueron inspiradas. Base para quitar los libros apócrifos, le voy a dar por lo menos unas cuantas. Número 1, tiene errores históricos. Creo que en Judith 1:1 menciona que Nabucodonosor era rey de Asiria y Nabucodonosor era rey de Babilonia. Entonces tiene errores históricos. Número 2, tiene doctrinas que no están a favor de lo que el Señor enseña. Por ejemplo, la magia negra. Creo que es con costos me sé los libros de la Biblia. Ahora imagínense, hacer una cita de los libros apócrifos es complicado para mí, pido disculpas. Pero en uno de ellos, creo que es en Macabeos, también hace alusión a la magia negra. Y entonces le dice, agarre un pez, le dice, y abra el pez y guarde lo que está dentro, porque eso le va a servir para limpiar espíritus. Eso es magia negra, eso está escrito en los libros apócrifos. Y el Señor nos dice que nada de eso está bien, ni nada de eso es acorde a la palabra del Señor. Con esto le doy únicamente 2 ejemplos del por qué. Y el tercero es sumamente interesante. Los que quieran estudiar esto, en los martes lo vamos a estudiar. Vamos a ver una referencia de los libros apócrifos con la palabra del Señor. Fue un estudio, las hermanas de los miércoles siempre se llevan el primer estudio, siempre se los doy a ellas, ya después lo voy dando a la iglesia. Lo que les iba a decir es que hacemos referencia al libro apócrifo, la palabra de Dios y por qué está en contra. Una de las cosas interesantísimas de los libros apócrifos es que en su mayoría, casi el 99% están escritos en griego. Y en el Antiguo Testamento la escritura era en hebreo. ¿Okay? Ya solo eso descalifica del canon hebreo. Y lo otro interesantísimo es que los libros apócrifos que tienen introducción al libro dicen claramente que esos libros no fueron aceptados ni pretendieron nunca ser parte del canon hebreo. Entonces, y le doy otra más de la que me acuerdo. El que escribe sobre Macabeos dice al final de su relato, dice: esto es lo que creo yo más importante de esta historia. Si no es así, pido disculpas, y si alguien la puede hacer mejor, pues que la haga. Estoy parafraseando. ¿Se imaginan un libro de la Biblia, Pablo diciendo eso? ¿Se imaginan a Juan escribiendo sobre la vida de Jesús diciendo eso? Esto es lo que a mí me parece. Si no lo hice bien, disculpen, y si hay alguien que lo pueda hacer mejor, me doy a entender, hermanos. Y le estoy solamente señalando unos cuantos aspectos del por qué los libros apócrifos, para nosotros apócrifos quiere decir falsos, no están en el canon. ¿Estuvieron en algún momento en la Biblia? Sí, estuvieron en algún momento en la Biblia, pero no como libros inspirados, estuvieron como libros de información. ¿Ok? Nunca en ningún momento, ningún canon hebreo y ningún canon griego ha aceptado los libros apócrifos como libros inspirados. Pero con todo gusto los martes, yo les aviso cuando arrancamos, ya casi vamos a arrancar con este tema. Ok, seguimos. En el año 40 antes de Cristo tenemos otro evento importante cuando un jefe idumeo fue impuesto por los romanos como rey de los judíos. Y estamos hablando de Herodes el Grande. Ya empezamos a ver los nombres que encontramos en el Nuevo Testamento.
gracias a la influencia de Occidente y de Antonio, que eran romanos, Octavio y Antonio, que eran romanos, este hombre tomó el dominio ahora de Palestina. No perdamos de vista, no olvidemos que Israel no era una gran nación. Israel era un territorio pequeño de todo el gran espectro de lo que había allí y que hasta el día de hoy todavía. Israel no tiene toda la vasta tierra prometida que el Señor le dio. No, ellos todavía no la tienen. ¿La van a llegar a tener? Sí, sí la van a llegar a tener, sí. Y es casi que el único país, y esto es un dato que tendría, pues me está viniendo ahorita a la mente, casi que es el único país que sus más férreos enemigos están a todo su alrededor, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito con respecto a esto, Octavio se convirtió en César Augusto, ya mencionado en el Nuevo Testamento. Ahora, este término César no era un nombre, era un título. Lo mismo que Faraón. Faraón no es un nombre, es un título. ¿Ok? Entonces, César Augusto era el rey prácticamente de toda esta zona. Esta sería la nación que cobraría impuestos y controlaría a los judíos y eventualmente ejecutarían al Mesías en una cruz romana. La semana pasada dije que en el año 70 ellos fueron conquistados. ¿Cómo explicarlo? Ya ellos estaban bajo el dominio, ¿ok? Pero los romanos no habían entrado a hacer lo que hicieron en el año 70, que fue cuando destruyeron el templo, que fue cuando prácticamente los echaron, la famosa diáspora, que Pedro precisamente, primera y segunda de Pedro dice, a los que están en la diáspora, que quiere decir a los que han tenido que salir. ¿Ok? Ahí se está refiriendo no solamente a cristianos que eran perseguidos, sino también a muchos judíos que tuvieron que salir. Precisamente esto. En el año 70 los romanos ahora se vuelven en contra de este lugar de una manera sumamente fuerte. Entonces, mis hermanos, esa sería la tierra que estaba allí. Las culturas romanas, griegas y hebreas ahora estaban mezcladas entre los judíos. Ya no solamente era la cultura judía que se había venido manteniendo a través de los fariseos, a través de los escribas, a través de la sinagoga, la cultura judía ahí estaba. Ahora estaba la cultura helenizante, recuerdan, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con lo griego ya estaba, y ahora también le sumamos a esto la cultura romana. Recordemos que estamos viendo las evidencias de por qué en Gálatas 4:4 dice que cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Y estamos viendo lo importante de este templo. Ya el Antiguo Testamento, lo importante de este tiempo. Ya el Antiguo Testamento estaba en griego. ¿Recuerdan? La Septuaginta. Ya muchos judíos estaban en contacto nuevamente con el pacto de Dios con ellos. Es así como encontramos la nación de Judea clamando por un libertador o un caudillo que les lleve fuera de la opresión. Así es como llega el Mesías prometido y se rompe el supuesto silencio. Porque nuestro Dios no guardó silencio. Ahorita nuestro Dios no estaba guardando silencio. Él sigue hablando a través de su palabra. Y espera que nosotros le escuchemos. Amén. Que no hagamos oídos sordos. Los llamados libros apócrifos entonces no son libros inspirados por Dios, no son palabra de Dios, pero sí son valiosos en asuntos de historia para la vida de Israel. A esto le siguió un periodo de más guerra, violencia y luchas internas. Durante el periodo de la ocupación griega y romana, emergieron 5 importantes grupos que eran político, religioso en Israel. Y vamos a ver rápidamente estos 5 grupos que estaban allí, que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes
y los esenios. Y estos últimos, este quinto grupo, aparece en 1947 de nuestra era. ¿Por qué? Porque era el grupo que tenía los rollos del famoso, los rollos del Mar Muerto, ¿ok? O de las cavernas del Qumran. Es ahí cuando llegan a tener 1947, cuando aparecen los primeros, ¿ok? De ahí hasta el 52, por ahí 1952 aproximadamente. Para los rollos del Mar Muerto. Entonces ahí los esenios empezaron a tener importancia. Pero vamos a ver una reseña pequeñísima de los fariseos. Que los fariseos es igual a los separados. ¿Por qué les llamaban los separados? Claro, porque ellos estaban en contra de la cultura griega. ¿Y ustedes creen que nos iban a poner en contra de la cultura romana? También, por supuesto que también, porque ellos lo que querían era mantener precisamente su cultura. Recibieron este nombre que significa separatistas a principios del reino de Juan Hircano, quienes añadieron a la ley de Moisés a través de la tradición oral y eventualmente considerando sus propias leyes más importantes que las de Dios mismo. ¿Por qué? Porque empezaron a añadir, y no vamos a leer todo este pasaje, pero en Marcos capítulo 7, tenemos desde el 7 hasta el 21, esta evidencia. No lo vamos a leer, pero si usted quiere llegar a su casa después de almorzar y después de estar ahí, usted puede leer cómo ellos empezaron a darle más importancia a la interpretación de la ley. Ojo con esto, la interpretación de la ley llegó a ser más importante que la ley misma. Ahora, era la interpretación de ellos. Una de las cosas que pasaron precisamente fue cuando los discípulos no se lavaron las manos. ¿Recuerdan? Y entonces, ¿pero por qué sus discípulos no se lavan las manos? Bueno, es un acto de aseo, sí, está bien. Pero ellos decían, ahora como la ley dice que hay que lavarse las manos, entonces ahora hay que lavarse las manos cuando se peina, cuando entra, cuando sale, cuando come, cuando no come, y eso era la interpretación de ellos. ¿Ok? Estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos entonces, bueno, hay que lavarse las manos, vamos a indagar a qué se debía este mandato. No, ellos decían, no, ahora hay que lavarse las manos por todo. Y eso era lo que ellos revisaban. Por eso el choque tan fuerte que tenían con Jesús, precisamente. Porque el Señor Jesús no se dejaba llevar por las tradiciones de los hombres, sino que Él siempre se llevó por su palabra. Mientras que las enseñanzas de Cristo, aunque ciertamente concordaban con la de los fariseos, estaban en contra de su legalismo vacío y falta de comprensión. ¿Comprensión por qué? Porque no se iban a la raíz del cacho, diría mi abuelo, sino que se quedaban por ahí. Hermanos, y es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Y entonces la gente dice, sí, Jesús ama. Sí, tienes razón, Jesús ama. Pero también Jesús juzga. Amén. Jesús ama, pero también dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Amén. Entonces, hermanos, hay que indagar más, no solamente una frase, Dios es amor, ¿verdad? Como alguien que dice, Dios me tiene que aceptar a mí así. ¿Y quién le dijo a usted que Dios le quiere aceptar a usted así? Dios nos perdona tal como somos, pero Él espera cambios en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será.
es ahora, ya. Las cosas viejas, ¿qué? Y ahora todas son hechas. Ok, eso es lo que Dios quiere. No que usted y yo lo tengamos ahí como un tiquete para no ir al infierno. Acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Aquí está, Él es mi Salvador, punto. Pero es su Señor. Y como les decía un día de estos, no se vale. No se puede tener solo a Jesús como Salvador y no como su Señor. O lo tiene completo o no lo tiene. Él no comparte su gloria con nadie. Y Él quiere o todo o nada. Y andan muchos allá afuera jugando de cristianos el domingo y desde el lunes hasta el sábado, en el mejor de los casos, en lugar de tener dominio propio, lo que tienen es demonio propio para andar haciendo sus sinvergüenzadas. Y después llegan a las iglesias a poner una cara de yo no fui. Y Dios no está con eso, perdónenme hermanos, que sea tan, que no es que sea duro, es que la palabra de Dios es dura, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no medimos, ya le doy la palabra, mi hermano, muchas veces nosotros no medimos lo que demanda ser un hijo de Dios y lo que Él espera de nosotros al ser un hijo de Dios. Y nos quedamos solamente en que Dios me ama y que Dios me ama. Mi hermano Miguel. Si nosotros le damos la verdadera interpretación a ese pasaje, ahí no dice que todos, dice que si alguno, porque es una decisión de valentía y de carácter. Dice que si alguno está en el hebreo, estar en él es tener una posición. Van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir de todo. Pero si mi posición y mi decisión es estar en él, voy a salir fortalecido. Amén. Pero lo que pasa es que a veces con la mayor cosita ya nos estamos diciendo, y lo primero que hacemos es no vuelvo a la iglesia, no quiero saber más del Señor. Entonces dice que si alguno está en él, las cosas viejas pasaron, pero si en usted las cosas viejas siguen pasando, usted no está en Cristo. O sea, no es que me lo sé de memoria, no es que lo practique. Porque a veces nosotros creemos que con sabernos el versículo ya la tenemos toda. No, ahí dice claramente que si alguno, y Él sabe que no todos vamos a estar ahí, por eso dice si alguno, ojalá que todos estuviéramos en esa posición, pero a veces apenas con el ruido, como decía mi abuelo, con el ruido de los caites ya nos asustamos y nos quitamos. Por eso es que la palabra de Dios es confrontativa. Dice, si alguno está en mí, dice el Señor, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y si nosotros vemos que las cosas viejas siguen con nosotros, ahí está la respuesta. Amén. Muy bien, para no quedarme ahí con los fariseos, vamos con los saduceos. Los saduceos se les conocía como los justos. Obtuvieron este nombre de una derivación de la palabra sadoquetes o tal vez de la palabra hebrea sadik, que significa justo. Estos representaban a los ricos y los aristócratas, o sea, la clase alta de los judíos. La clase alta eran saduceos. Los saduceos, quienes ejercían el poder a través del Sanedrín o siderión, consejo o tribunal, rechazaban todos los libros del Antiguo Testamento excepto los mosaicos o el Pentateuco. De estos todavía hoy quedan muchos judíos que no aceptan todo el canon hebreo, no, solamente los primeros 5 libros o los libros de Moisés. Para ellos son los únicos libros que son palabra del Señor. Ellos se rehusaban a creer en la resurrección y eran amantes de la cultura griega, la cual admiraban grandemente. Ellos eran admiradores de la cultura griega y no creían en la resurrección. ¿Recuerdan aquella vez que Pablo se echa aquel pleito y les dice, pero si Cristo no resucitó, si ustedes no creen en la resurrección, por lo tanto Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra.
Seríamos los que más estaríamos necesitando ser compadecidos. El argumento era precisamente a las personas, los grupos que no creían en la resurrección. Entonces, estos eran los saduceos. Pero también tendríamos a los herodianos, no heredianos, ¿verdad? Sino herodianos. No sé ni cómo va Heredia en el campeonato, pero bueno. Los herodianos surgieron durante la era romana. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Mateo capítulo 22? Mateo 22, versículo 16. Que lo tenga, por favor, se puede poner de pie o levantar su mano únicamente para que pueda llegar el micrófono. Mateo 22, 16. A ver. Ok, manito Javier, gracias. Dice la palabra de Dios, Mateo 22, 16, y le invitaron los discípulos y ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios, y que no te cuides de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Ok, esos fueron los herodianos, llegaron donde Jesús y ellos estaban por ahí viendo, mira, este les habla sin tapujos a los fariseos, mira, este les habla sin tapujos a los romanos, este no anda con pañitos tibios, al rato ya nos sirve en nuestro movimiento. Y entonces llegaron ellos a hablar con Jesús. Era un partido político cuyo propósito principal era avanzar en la causa del gobierno de Herodes. Desde todo punto de vista, no eran una rama religiosa, sino una rama política. Cuando dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecar, aquí también le llegó la oportunidad política. ¿Está bien? Me la juego, nos echamos a todos y me hacen rey. Le llegó la oportunidad política. Pero todos sabemos que él no vino a eso. ¿Que va a obtener todo eso? Por supuesto que sí, pero en el tiempo de Dios. Muy bien, también tenemos a los celotes. Los celotes viene de la palabra celoso. Los celotes o cananeos del arameo caná, celoso, cananita. En algunas versiones del Nuevo Testamento, en algunas versiones del Nuevo Testamento, en donde va a decir celotes, les llaman los cananitas. Así que si usted tiene una versión del Nuevo Testamento y no encuentra los celotes, pero encuentra los cananitas, son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, también eran un partido político, pero que se oponían directamente a los herodianos. O sea, ya los herodianos, que eran políticos, tenían su oposición o la contra, como usted quiera llamarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían también el poder político. Después de eso que sonó, ¿me queda cuánto? 10 minutos es, hijo. 5, ay Dios mío, peor. Ok, ahora tenemos a los esenios, que este es el último grupo. Los esenios quiere decir los piadosos. Este término puede provenir del vocábulo griego osíos o osá, que es santo o santos, o ser una referencia al griego asidei, es piadoso, en arameo esé. De ahí probablemente provenga el nombre de los esenios. Los esenios también fueron fruto de la era romana. No son mencionados en el Nuevo Testamento, pero han tenido gran atención desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los eventos del periodo, voy a explicar rápidamente por qué ellos llegaron a tener relevancia. Los esenios tomaban los textos, tomaban las copias y empezaban a copiar, a hacer copias de copias.
Pero ellos hacían copias de los libros que les consideraban que eran interesantes, que eran importantes, que eran relevantes para su época. Es por esto, hermanos, precisamente es por esto que les estoy diciendo, que en los rollos del Mar Muerto encuentran secciones de algunos libros apócrifos, porque eran libros históricos. Vamos viendo cómo se va amarrando todo esto. Ellos no tenían una percepción o una connotación espiritual o religiosa, como si la tenían los fariseos, como si la tenían los escribas, como si la tenían los saduceos. Ellos simplemente lo que querían era recopilar informaciones para poder tenerlas allí. Por eso es que ellos los guardaron en estas vasijas y ellos vivían así en estas cavernas y el trabajo de ellos era eso. Uy, mira qué interesante, aquí está lo de la guerra de los macabeos, aquí está la fiesta de Hanukkah, vamos a copiarla. Vamos a tenerla nosotros también esto. Entonces no era una connotación espiritual, era una connotación, podríamos decirle histórica, podríamos decirle de guardar registros. Y los esenios usted no los encuentra por ningún lado en la Biblia. Y vienen a ser relevantes hasta 1947 que se encuentran estos rollos porque eran los rollos de los esenios. Muy bien. Los eventos del periodo intertestamentario establecieron el escenario para la llegada de Cristo y tuvieron un profundo impacto sobre el pueblo judío. Tanto los judíos como los paganos de otras naciones se sentían cada vez más insatisfechos con la religión. Los paganos comenzaban a cuestionar la validez del politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Tener cualquier cantidad de dioses. Y ellos decían, la verdad es que si uno no funciona, voy a jugármelo con 20, con 40, con 50, y entonces empiezan a salir todo lo que tiene que ver con lo de los politeístas. Entonces en el tiempo, voy a parar hasta aquí con las notas nada más para tenerlo claro, en el tiempo que Jesús llega a este mundo, recordemos que entonces la cultura griega, la cultura romana y lo poquito que ha quedado de los hebreos era una mezcolancia. Eso era lo que había allí a nivel cultural, a nivel social, al punto que se daba politeísmo, se daba monoteísmo y se daba el ateísmo. O sea, era una mezcla de todo lo que estaba en ese tiempo. Muy bien, mis hermanos, voy a llegar hasta aquí. Solamente quiero que por favor estemos orando por la salud del hermano Eric. No se ha sentido bien de salud, ha estado un poquito enfermo. Ayer fui un momentito a saludarlo, a visitarlo, pero entonces por esa razón nuestro hermanito no está, ni está la hermana Giselle. Quizás por algunos domingos no va a estar. Entonces, para que por favor estemos orando por la salud de nuestro hermano Eric. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano pastor. Ahora vamos a pasar a los diezmos y las ofrendas para que pasen los diáconos.